Bueno, muy buenas noches, es un placer para mí estar hoy aquí, en esta víspera del gran día de Extremadura. Me han dicho que mañana es festivo, ¿eh? Me han dicho, ¿qué celebramos? Día de Extremadura. ¿Y qué? Da igual, fiesta, ya está. Muy bien. Mira, de rubia a rubia, ¿lo explico, eh? Ahí, tenemos una rubia en la punta, una rubia en otra. Os voy a decir una cosa, amigas rubias, yo no voy a hacer ningún chiste tonto sobre vosotras. Ay, es que la rubia no se entera. Mentira. Es que la rubia va a tener que hablar más lento. Incierto. Toda rubia tiene una amiga morena que se lo explica todo. Fijaros. Ahí están. Bien acompañadas. Sí me gusta. Muy bien. Yo vivo en Lavapiés, en un barrio ejemplar. Sí, no, Lavapiés es un barrio ejemplar. O sea, la gente dice, oye, pero Lavapiés, cerca de 100 nacionalidades. Cerca de 100, porque todavía España no se considera plurinacional. Cuando ya no sea del todo, pues todavía ya lo petamos. Pero todavía, oye, se me refiero a africanos, gente de todo el mundo. Y hoy una calle, que esto no es monólogo, esto es... Os voy a dar las coordenadas para cuando salgáis de aquí, lo busquéis en el Google Maps. Calle Provisiones con Amparo. Provisiones con Amparo. ¡Ojo a mi calle! Tenemos una mezquita. Pared con pared con una iglesia gitana. Enfrente una sauna gay. Y en la esquina un colectivo LGTBI de chicas que hacen la procesión del santísimo coño de todos los orgasmos. Todo esto parece ciencia ficción, pero esto es real. Y pasa en mi calle. ¿Hay algún conflicto? Ninguno. Es más, pero hemos llegado al nivel de que hace 5 años que se celebra el orgullo gay y el Ramadán en las mismas fechas. ¿Y qué no te hace falta un soplador de hojas? Dices, si yo vivo en un piso de 60 metros cuadrados, ¿qué voy a soplar yo? Pero te lo compras, porque está barato. Dice, ya soplaré aunque sea lo que sea. Te voy a soplar con esto algo. Que está ahí. Que en Navidades, llega Navidades y te... ¡Oh, ofertas de barbacoas! Dice, ¿qué más me hace falta a mí en Navidades que una barbacoa? La compras porque está barato. Y en verano te venden el árbol de Navidad. Dice, ¿ahora? Ahora. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar la oferta. Y tú dices, ya lo meteré en el trastero, que para eso lo he alquilado yo el trastero.